Bueno, ya hemos un tiempo atrás, o días atrás, hace 2 jueves atrás, hemos terminado, mejor dicho, con el libro de Cantar de los Cantares, y gracias a Dios por eso, una vez más, gracias por todo lo que el Señor nos ha provisto y su cuidado, y gracias por su amor y por todo lo que nos enseña en su palabra. Vamos a comenzar con el libro de Ruth, ¿sí? Así quiero que vayamos ahí en Ruth, Jueces, Ruth, Primera de Samuel. Vamos allá a este libro. Vamos a hacer una pequeña introducción y a la vez también vamos a mirar los primeros 5 versículos, si el Señor así lo permite. ¿Sí? Vamos a ver un pantallazo, ¿sí? Y que el Señor en su gracia nos permita disfrutar de ello. Pensando, y ahora vamos a ver por qué, quisiera que veamos en este tiempo que Jesús, nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Vamos a orar al Señor en su misericordia y guardar nuestros corazones. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que tu iglesia se reúne. Gracias por permitir que estemos aquí. Gracias por tus bondades de cada día. Gracias por el cuidado que tienes con tu pueblo. Gracias, Señor, por guiarnos en todo tiempo. Gracias, Señor, por guiarnos y sostenernos, aun cuando nuestros pies se desvían, y por traernos, Señor, porque gracias por tu callado, que a tu vara y tu callado infunden aliento. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias por la iglesia. Ruego, Señor, por nuestro corazón, por aquellos que te conocen, para que el engaño del pecado no endurezca el mismo. Sino más bien, Señor, que seamos sensibles a ti. Ayúdanos, Señor, porque la batalla contra la tentación y el pecado es ardua, dura, y ruego que nuestro corazón pueda estar aferrado a ti siempre, Señor. Que con todos nuestros pensamientos podamos buscarte, ya que podemos hacer esto hoy, porque nos has librado, Señor, de la esclavitud del pecado por medio de tu victoria en la cruz. Gracias, Señor, por ello. Señor, bendice este tiempo, danos sabiduría. Ruego tu gracia, por favor, también para compartir este libro, si de ahora en más, hasta que tú quieras, nos permites que lo veamos. Ayúdanos también para deleitarnos en el mismo y poder así disfrutar de ti, Señor, cada día. Ayúdanos, oh Padre. Te ruego también por aquellos que no te conocen y que puedan estar aquí hoy, acá, quizás están presentes en esta noche, en este lugar. Tú conoces el corazón, Señor. Lleva a que pongan los ojos en tu Hijo, el único Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, si pensando un poco acerca vamos a empezar un poco con la autoría y la fecha de lo que se dice de este libro. Bueno, la autoría del libro está no hay certeza, no hay una certeza de quién es el que escribió. Algunos le atribuyen a Samuel, que dicen que Samuel podría haber escrito este libro, aunque dicen, bueno, pero Samuel no vio a David entronizado, ¿sí? Samuel no lo vio, pero hay algo que siempre me sorprende del Señor y es precioso, es que, por ejemplo, si ustedes piensan en Moisés, también ponen en duda que Moisés haya podido escribir los finales del libro de Deuteronomio, pero siempre pienso en el Señor como Él le reveló y le hizo escribir cada detalle, mis hermanos, que encontramos en Génesis, que es sorprendente. Entonces, si Dios tiene ese poder, ese favor, y le reveló detalladamente, fíjense en los nombres, todas las cosas que están detalladas allí en Génesis, ¿cómo no podría también el Señor haber revelado cosas que podrían haber pasado a futuro, aún después de la muerte de sus siervos? No tengo ninguna duda del poder de Dios que podría haber sido así también con Samuel. Aunque algunos dicen que fue luego, o de generaciones después, del escritor que haya escrito este libro, generaciones después de David. También no hay ningún problema con ello, gracias al Señor por su palabra. Lo que sí encontramos en el libro, mis hermanos, un cuadro al principio, desolador, desesperanzador, pero que a pesar de todo eso con lo cual nos podemos encontrar, en ningún momento
Esto escapa al conocimiento de Dios, a su soberanía, a su amor, a su misericordia, a su poder. En ningún momento, a su providencia, no escapa de Él. Él está presente en todo tiempo, aun cuando vemos que nuestros pies empiezan a ir en direcciones contrarias y no por la senda trazada, por la senda derecha. ¿Sí? El Señor siempre está presente, Él conoce todas las cosas y gracias a Dios por ello. Él está presente, mis hermanos, está allí, aun cuando nosotros también le podemos llegar a dar la espalda al Señor. ¿Sí? Y no quiero decir con esto que el Señor avale o esté de gusto con nuestro pecado, sino que si eso es así y si somos sus hijos, tengan que ser tranquilos, vamos a decirlo así de esta forma, que Dios como buen padre, a todo aquel que toma por hijo, ama y azota y disciplina. ¿Sí? Entonces, eso no ignoramos. Notemos, voy a mencionar algunas de las características con las que empiezan estos versículos, del versículo 1 hasta el 5. Voy a leerlo, pero voy a leer del 1 al 5 primero. Dice el versículo 1: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3 dice: Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ese es el cuadro con el que empieza el libro de Ruth. Entonces, pensaba, una de las características que tenemos aquí es que en el tiempo que gobernaban los jueces, otra más que nos da es que algo que está aconteciendo es que había hambre en toda la tierra, y después tenemos una determinación en base a todo lo que está aconteciendo, una decisión que se toma en medio de una situación así. ¿Sí? Esas son algunas de las cosas que vamos a mirar en este tiempo. Una de las características en el libro de Jueces que vamos a... ¿Por qué digo esto? Bueno, comienza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y eso es algo a lo cual debería llevarnos a considerar el libro que acaba de pasar, el anterior, el libro de Jueces, que vemos una constante necesidad, una urgencia, vemos la necesidad permanente del Señor en nuestras vidas. Y así también en el pueblo del Señor, y eso lo tratamos para con nosotros. Eso es lo que veo en el libro de Jueces. Que el Señor esté constantemente con nosotros, que su presencia esté una y otra vez, porque nuestros corazones, nuestros pasos, nuestra mirada, nuestra manera de ser, inmediatamente cuando desvaría. Entonces veo eso en cada uno de ellos. De repente vemos que se levantaba un juez como para juzgar o salvar por una situación cuando el pueblo se olvidaba del Señor, y de repente pasaba eso, el pueblo se quedaba tranquilo, y de repente el pueblo volvía a pecar, pero fíjense que sucedían en diferentes lugares, ¿sí? No había uno que se levantaba y decía: bueno, vamos a regir sobre todo el pueblo, y si llevaba una orden general, no. Por eso también esa es una de las características que vamos a ver en el libro de Jueces, aunque no vamos a ver jueces, pero menciono de lo que está hablando el escritor de Ruth. Este acontecimiento sucede en ese tiempo, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y una de las características, una de las palabras que se van a ir acrecentando en los últimos capítulos del libro de Jueces, es una que creo que conocemos todos: es que en estos días, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Usted va a ir viendo Jueces y va a ver que estas palabras empiezan a aparecer más seguido. En aquel tiempo pasaba esto, en aquel tiempo pasaba aquello, pero no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya el capítulo 2 de Jueces nos empieza a mostrar esa triste decadencia del pueblo de Dios. Muere Josué, también mueren los ancianos que vieron las grandes obras del Señor, que vieron lo que el Señor hizo cuando los sacó de Egipto. Muere toda esa generación, y después en el capítulo 2 de Jueces dice: y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Y a partir de ahí empiezan a marcarse diferentes sucesos
históricos que empiezan a acontecer y ustedes ven cómo, a pesar de que cuando estaban en aflicciones el pueblo se levantaba un juez, pero no era suficiente, no bastaba, porque a pesar de que muchas veces el juez que se levantaba podía estar firme delante del Señor por un tiempo, el pueblo se mantenía firme ese lapso de tiempo y después se olvidaba del Señor, después terminaba pecando. Aún pienso el mismo ejemplo de Gedeón, un mismo varón que es mencionado en el libro de Hebreos como héroe de la fe, termina siendo un ídolo por el cual el pueblo mismo se termina constituyendo, alejando su corazón del Señor. Ese es el cuadro que tenemos en Jueces. Y hay más para mencionar. Cuando hablaba de la necesidad constante de la presencia de un rey en el medio del pueblo, queda descartado por completo que no estoy hablando de un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Porque no alcanza, no es suficiente. No es suficiente. Fíjense que me viene a mente, por ejemplo, si después, cuando ya había reyes establecidos, fíjense, por ejemplo, Josías es un rey del cual vuelve su corazón al Señor cuando encuentra el libro de la ley, y de repente el pueblo por ese tiempo se mantiene como firme al Señor, pero aún así el Señor trae castigo por sus pecados constantes contra el pueblo. Y después de eso el pueblo vuelve a lo mismo. Entonces no es que estamos diciendo, bueno, pues si estaba un rey, el pueblo no iba a pecar. Entonces estamos hablando de la necesidad constante de nuestro Señor, aquel Rey de reyes y Señor de señores. Él sí, el que podía cambiar el corazón, el que podía guardar a todo su pueblo para que pueda vivir para Él, deleitándose en Él, honrándole en todos sus caminos. El Señor es el verdadero Rey que llevaría a su pueblo a un verdadero reposo, a un pleno reposo. Y vuelvo a lo mismo. Dicen que Josué introdujo el pueblo en la tierra prometida, y Hebreos dice que ese no era el reposo que estaban esperando, ese no era el reposo total. Esto era una sombra de lo que Cristo sí iba a ser como la perfección, aquel que de verdad iba a traer la salvación a su pueblo y que los iba a llevar a vivir en una vida santa, piadosa, que puedan adorar al Señor, que puedan considerarlo en todos sus caminos y no dejarlo de lado. Eso es un poco, mis hermanos, de lo que se viene hablando al principio cuando dice este es el tiempo que gobernaban los jueces. ¿Sí? Cada juez también debemos considerar que se levantaba, hablaba de Cristo, nos llevaba a mirar a Cristo como aquel que verdaderamente iba a ser libres a los suyos. Iba a ser libre. A todo aquel que se arrepiente va a ser libre del Señor. Libre de la esclavitud del pecado, libre de sus enemigos. Y por eso es que después en Lucas se menciona el Señor diciendo salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para que librado de nuestros enemigos sin temor les serviremos. Entonces, el que verdaderamente iba a ser libre o hace libre a toda persona, y lo que apuntaba con cada juez que se levantaba de aquellos enemigos, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que tiene poder, y en el momento que vino el que tenía el poder para derrotar a esos poderosos enemigos, que eran más fuertes que cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos defender de ninguna manera. Pienso en la importancia de nuestra fe y las características que las puede reunir solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dice, bueno, cuando vayas a la tierra prometida y quieras poner un rey, vas a poner un rey que yo vaya a escoger, le dice el Señor al pueblo? ¿Sí? Y este rey va a cumplirse, va a hacer una copia de la ley y la va a meditar en ella. Eso me hace pensar en el Salmo 1, el varón bienaventurado, cómo meditaba en su ley de día y de noche. Y esas son las características que acompañan o que son de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Rey que el hombre, al cual el hombre se debe acoger, honrar, servir y vivir para Él. Él es el Rey. Pero bueno, gracias a Dios por su palabra, por todo lo que nos enseña. En aquel tiempo que gobernaban jueces, y jueces nos dice, en aquel tiempo no había rey, cada uno había ejercido lo que bien me parece. Ese es el contexto, podríamos decir, en parte de lo que se está viendo allí. También pienso, con esta ausencia que se puede mencionar en estos versículos, la palabra dice en Proverbios 29, por ejemplo, que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces no hay una cabeza, no hay una dirección sabia para llevar al pueblo por donde debe andar,
y es obvio que no habiendo profecía, no estando la escritura expuesta de por medio, va a pasar todos estos tipos de cosas. Cada uno va a hacer lo que bien le parece. Y eso también pasa, como hoy en día pasa y va a pasar en tanto el Señor de vida este mundo. En tanto que nosotros no nos humillemos al Señor y no nos sometamos unos a otros en la iglesia con las autoridades que ha establecido y a su palabra misma y a nuestro Señor mismo, negándonos y muriéndonos a nosotros mismos, es obvio que el resultado va a ser que cada uno va a hacer lo que bien le parezca. Ese es el resultado. Y nos vamos a estrellar, nos vamos a desenfrenar, vamos a irnos para cualquier tipo de elección sin considerar al Señor en nuestros caminos, vamos a ir por todo tipo de camino que a nuestro corazón le parece agradable. Bueno. El cuadro, mis hermanos, que nos encontramos al principio, si bien ya conocemos el desenlace de cómo termina el libro, pero fíjense, si hacemos una lectura seguida, ¿no?, de Deuteronomio, Josué, Jueces, entramos en el libro de Jueces y con los testimonios que encontramos con cada uno, empezamos a mirar y decir cada cosa aberrante que se puede ver y cómo sucedieron. No se me hace pensar, pienso en el levita y su concubina, pienso también en Gedeón, pienso en Jefté, ¿no?, cuando hizo esa promesa a las apuradas al Señor. Dicen todas esas cosas que, ahora, no somos mejores que ellos, pero fíjense en todas las cosas, esos acontecimientos que vienen marcando, y cuando termina el libro de Jueces, y pasamos a Ruth, y empezamos con los primeros 5 versículos de esta misma forma, decimos, parece que es más de lo mismo, parece que es más de lo que viene pasando, porque cada uno viene haciendo lo que le parece, ¿sí? Entonces parece que va de esa forma, pero mis hermanos, cuando empezamos a atravesar versículos y versículos, encontramos y empezamos a apreciar cada vez más que el Señor en ningún momento dejó a otro de los suyos, que el Señor en todo tiempo está guardando a los suyos, que el Señor en todo tiempo está ordenando las cosas, y que porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero lo que va a prevalecer es el consejo de Dios. ¿Sí? Esto es lo que prevalece. El hombre puede parecer que este camino es recto, es bueno. Gracias al Señor por su palabra. Estaba leyendo algo, es un libro que me regalaron ustedes, en la introducción al Antiguo Testamento, justamente con el libro de Ruth, ¿sí? No sé si lo voy a decir bien, pero quería citar un poquito. Es Tremper Lockman, tercero, y Raymond Dillard, así, dice en la introducción al libro de Ruth, ellos dicen este pedacito así, que el libro de Ruth constituye un breve momento de reposo en medio de una tempestad. ¿Sí? Y eso coincido con eso, ¿por qué? Porque les decía recién, vemos Jueces por un lado, y vemos por este lado, primera de Samuel y segunda de Samuel, y todo el desenlace que se da en las guerras y los pleitos, los pecados que se hacen. Encontramos a Ruth y es un momento de quietud en medio de todo eso, a pesar de que los primeros versículos no parecieran que se encaminaran para ese lugar. Pero bueno, gracias a Dios por ello también. Algo más, dicen, por ejemplo, que Ruth se establece, generalmente en las Biblias hebreas, estaba después de Proverbios y después de Proverbios y antes de Cantar de los Cantares. Pero la traducción de la Septuaginta y la Vulgata dicen que hace que se ponga en medio de Jueces y primera de Samuel. Lo cual dice que estaba en ese lugar, ¿por qué? Porque la alusión a que se hace, por ejemplo, de Ruth misma, que esta mujer es mujer virtuosa, y vos, como ese varón de verdad, este varón de verdad, dice muchos hombres proclaman cada uno su propia voluntad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjense que coincide con ellos y dice, bueno, que la literatura hebrea los mantenía Proverbios, Ruth y Cantares. Eso es un pequeño detalle que si lo quieren considerar, pero gracias al Señor, esté donde esté, sigue siendo su palabra que nos edifica y nos lleva a mirar aquí. Continuemos, no nos quedemos acá, vamos con el segundo detalle. Ya vimos en parte que dice que en el tiempo que gobernaban los jueces, ese es el cuadro. ¿Qué pasó en ese tiempo? Hubo hambre en toda la tierra, que nos dice allí el pasaje, y no es la primera vez que esto acontece, que pasa algo así en medio de relatos en la Escritura. No es la primera vez que nos encontramos con un caso así. Y el problema, mis hermanos, no es el hambre.
vamos a ver que el problema no es el hambre, el problema es todo aquello que brota de nuestro corazón, son todos aquellos pensamientos que se cruzan en tiempos de abundancia, quizás ni siquiera estos temores o miedos o decisiones que tomaríamos así, ni se asoman en nuestro corazón, ni se cruzan por nuestra cabeza. Pero el momento, mis hermanos, que empiezan a venir ese tiempo de vacas flacas, la ansiedad, la preocupación, la incredulidad, todo está a la orden del día para cada uno de nosotros tomarlo y vivir así en pos de todas estas cosas. O siendo gobernados por este tipo de cosas. En ese momento de hambre. Esto es lo que pasa acá, podemos poner otros ejemplos. Y sin lugar a dudas estas cosas no escapan al conocimiento de Dios. Quien a pesar de que muchas veces nosotros no lo consideramos en una situación así, aún así Él sigue siendo el Señor de señores, sigue siendo Dios, sigue siendo fiel y ha de guardar a los suyos. Pero muchas veces en la dureza de nuestro corazón, y eso lo mencionaba recién, encontramos que aún el Señor, cuando nosotros le damos la espalda y no escuchamos su voz, lo desconsideramos en varias oportunidades. Este trato que tiene con sus hijos deja que el pulso de nuestros pies siga hacia donde nosotros queremos ir, a fin de, si somos hijos a la postre, hacernos bien, trata con nosotros, nos convence de nuestro pecado, nos lleva a arrepentirnos de él, saca a luz, deja que esta situación siga, saca a luz lo que hay en nuestro corazón y nos lleva a decir, mira, esto estaba hermoso, esto estaba hermoso, tenés que arrepentirte. Esto todavía está guardando en tu corazón. Y es una de las cosas que pasan acá. Había hambre en el medio de la tierra, y este hombre va a tomar una determinación que no es agradable al Señor. Pero pensemos un poco atrás, volviendo tiempo atrás. Abraham, ¿recuerdan a Abraham en Génesis 12? El Señor en el capítulo anterior le habló y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y una vez que salió, hubo hambre en toda la tierra, desciende a Egipto, y por miedo, por temor, diciendo, bueno, van a ver que mi esposa es hermosa y las van a pedir, entonces, decí que sos mi hermana. Recuerden ese caso. Pasó lo mismo con Isaac. Hubo hambre también en el lugar donde estaba, iba a descender a Egipto, pero el Señor le dijo, mira, quédate a morar en donde estabas en Gerar. Y también sucedió la misma situación, aconteció lo mismo. Acordó con Rebeca el hecho de decir que es su hermana. Entonces, fíjense cómo en momentos como ese, el problema no es el hambre o la situación que nos toca vivir, sino lo que pasa con nuestro corazón. Los temores, los miedos, las incertidumbres, la desconfianza del Señor, dejarlo de lado, no descansar en su soberanía. Y el hambre, mis hermanos, mencionado acá en esta situación, también es parte del trato del Señor. Eso es con lo cual el Señor también le dijo a Moisés, mirá, cuando le daban sus leyes. El pueblo, cuando me deje, esta es una de las cosas por las cuales yo voy a utilizar, pero puede que aún ni siquiera con eso se va a volver a mí. De hecho, después en Amós, recuerden, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, aún muchas veces, a pesar de que nosotros pasamos por ese vacío, ese desierto, esa hambruna, aún nuestro corazón en muchas oportunidades permanece endurecido contra el Señor. Podemos darnos la cabeza 20 veces contra la misma pared y seguir endurecidos contra Él. Podemos estar raspando el fondo de la olla, raspando el fondo de la lata, podemos decir, no sacando nada, y aún así nuestro corazón no se vuelve para el Señor. Y esto aconteció, mis hermanos, lo que estoy diciendo de Amós. Había reyes en ese tiempo, por eso les decía hace rato, fíjense que no era el punto de que si estaba un rey personalmente ahí mirándolos para ver cómo estaban, hablamos de la necesidad de Cristo, la necesidad del Señor. Pero también pienso en las palabras que el Señor le dice a Samuel cuando el pueblo pedía rey. ¿Recuerdan? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre él. Eso es lo que ha sucedido siempre. Generalmente cuando se toman esas determinaciones a la ligera, es un desprecio de nosotros al Señor, a todo lo que Él es y todo lo que Él puede proveer, todo lo que Él tiene para dar. Eso es lo que brota. No, pero la intención fue esta, mirá, llamarlo como quieras, disfrazarlo como quieras,
ponele el nombre que quieras, pero es pecado. Despreciaste al Señor, despreciaste a tu rey. Tanto es así, continuamos con el relato, que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos de sus dos hijos suyos. Ahora, qué bueno, mis hermanos, y voy a ser un poco sarcástico con esto, qué bueno, mis hermanos, que un cabeza de familia, y esto es cierto, ¿sí? Tengan en cuenta, es cierto también, que un cabeza de familia, un jefe del hogar, se ocupe de las necesidades básicas y físicas de los suyos. Eso es bueno, eso sí es cierto, es bueno, muy bueno, perfecto. De alguien que tiene responsabilidades y familia a cargo suyo, qué bueno que se ocupe de las necesidades que tiene. Es bueno todo eso. Es más, si vamos a las Escrituras, el Señor mismo lo dijo con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Bueno, hay una necesidad, estamos pasando hambre, listo, ¿qué no quiere trabajar? O vamos a aquel lugar, vamos a tomar esta determinación, vamos a hacer esto, vamos allá. Mi familia tiene hambre. ¿Y cuántas veces hemos escuchado en situaciones así? Por ejemplo, usar lo que dice Pablo hacia Timoteo cuando le dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que Timoteo. Eso es cierto. Eso es cierto. Este varón, Elimelech, de esta tierra de Judá, está viendo la necesidad que hay en su familia. Y tiene que proveer para los suyos. Está ocupándose en eso. Y si no lo hiciera, como pasaría hoy entre nosotros, negaría la fe. Pero mis hermanos, ahora vamos a mirar cómo el Señor es dejado de lado en todo esto, aun cuando nosotros podemos mencionar versículos como este. Muchas oportunidades se toman determinaciones apresuradas, a tal punto de dejar al Señor su providencia, su cuidado, todo lo que Él es, para que nosotros o yo mismo pueda tomar la rienda y reine así en mi vida mi parecer, mis fuerzas, mi sabiduría, mis decisiones, empujado por mi temor y mi prudencia. Temor, miedo, incredulidad, desconfianza, todas esas cosas son las que afloran en el corazón. Estaban allí, mis hermanos, estaban allí que cuando la abundancia, lo básico que uno tenía, tapaba el fondo de mi corazón, y cuando fuimos sacando los últimos víveres que nos iban tirando, cuando fueron saliendo y dejando ese lugar vacío, es cuando se dejan ver todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, si el corazón fuera como una alacena, empezó a salir la última lata de choclo, la última reja, el último paquete de arroz, empieza a descubrirse todo lo que pasa por nosotros, todo lo que hay en nosotros. Empieza a salir todo lo que hay en nuestra vida. Eso que estaba oculto, que mientras todas las cosas iban bien, uno se mantenía firme, gracias a Dios. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión. Sí, Señor, tú eres fiel, tú eres soberano. Pero de repente, cuando viene un tiempo como este que se está registrando acá, no, Señor. Ahora el que toma las riendas soy yo porque las cosas se están desviando. No estoy de acuerdo con esto. No es grato para mi vida. Entonces, eso sale de nuestro corazón. Así sucedió, mis hermanos, con aquel varón. El nombre de aquel varón, dice, era Elimelech. Y por eso estoy diciendo acerca del rey también. Hablamos acerca del rey porque Elimelech significa Dios es rey. Ese es el nombre de Elimelech. Él toma las riendas y en lugar de ir o direccionar en su corazón y guiar a su familia al Rey de Reyes, en lugar de echar todas las ansiedades sobre él, lo que termina haciendo es decide ir a la tierra de Moab. Bueno, pero alguien podría decir, momento, esperen, momento. ¿Qué acaso está mal? ¿Qué tiene de malo que pueda yo ir a mis primos, a mis parientes? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que vaya? Allá hay comida, allá hay prosperidad, allá hay educación, allá hay pan, no hay hambre. ¿Qué tiene de malo que vaya a mis parientes? ¿Por qué digo mis parientes? Bueno, Moab
descendiente de Lot. No a Elimelech. Ellos no son por ahora tu familia eterna. Lo digo así considerando la misericordia del Señor en nuestros tiempos. Ellos no son por ahora nuestra familia eterna. Ellos no salieron, le dice el Señor en Deuteronomio capítulo 23, no salieron a recibirte cuando saliste de Egipto. Alquilaron contra ti a Balaam para maldecirte. Sus mujeres te sedujeron y desviaron tu corazón y el de tus hermanos. Con todos esos antecedentes, ¿has de ir igual? ¿Y has de dejar al Señor, Elimelech? Al Señor que es tu rey. ¿Pero qué hay de malo? Allá hay comida. Todo. Fíjense, mis hermanos, que esas son muchas veces las cosas que brotan de nuestro corazón. Estos argumentos, estas conversaciones con el Señor mismo, si es que las hay. Si es que las hay. El nombre de su esposa era Noemí, significa placentera. El nombre de sus hijos eran Maglón. Mire, le voy a dar los nombres de lo que significan los nombres de estos muchachos y yo lo pensaría después para la obra. Pero miren, Maglón significa achacoso y enfermizo. O sea, consideremos esos nombres. Y Kelión significa que carece de fuerza. Significa que carece de fuerza. Tengamos en cuenta, efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y allí quedaron allí, dice el relato. Ahora, hermanos, que las cosas vayan bien encaminadas, que los caminos se nos abran, no quiere decir que todo está de acuerdo o que todo esto es la voluntad de Dios. La desconsideración al Señor y su palabra pone en riesgo la salud de nuestra alma y más aún también si tenemos a cargo una familia detrás nuestra. Pone en riesgo nuestra alma la desconsideración a nuestro Padre, a nuestro Dios. Pensando en Elimelech como cabeza del hogar, me hace pensar muchas veces también, me recuerda a Adán mismo como la cabeza, como el representante de todos nosotros. Y cómo por su proceder precipitó a toda la humanidad. Y tenemos las consecuencias. Pienso en Acán, como por su pecado, fíjense que fue apedreada y quemada toda su familia, por su desconsideración. Y su deseo, ese deseo carnal en su corazón. Ya hemos mencionado también a Abraham y a Isaac en todo esto. Por ejemplo, uno de los pasajes que me hace pensar en todas estas cosas así, ya va a llegar el tiempo que lo veamos y se ha compartido un poco, no sé si creo que el pastor Leonardo ha hablado acerca de este pasaje. Pero es en el libro de Hechos, cuando van llevando preso a Pablo, en el capítulo 27, en el barco, ¿se acuerdan? Y dicen, varones, le dice Pablo, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Bueno, y unos versículos después dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anchas e iban costeando Creta. Y ahí dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Después perdieron todo el control de ese timón, de ese barco, que terminaron a la deriva y se entregaron a ese mismo lugar. Fíjense cómo termina todo eso. Y gracias al Señor que tuvo cuidado por Pablo. Pablo después testifica que el Señor estuvo con él y que no se iban a perder ninguno de los que estaban en ese barco. Pero gracias al Señor, pero nosotros no sabemos las cosas que han de acontecer adelante. Sí tenemos la palabra del Señor para poder fiarnos de ella misma y poder dar los pasos en Él, considerándolo todo el tiempo. Pero tirarme así porque sí, por mi parecer, es tentar al Señor, es considerarlo. Así nosotros también creemos más a pronosticadores externos,
las condiciones, que las condiciones son favorables y allá nos vamos. Y alguien podría decir, bueno, pero al final Elimelech y todo eso llegaron o el libro tiene un final feliz, podríamos decir. Sí, pero fíjense en el versículo de continuación, de ahí dice, y murió Elimelech. O sea, el libro termina, vamos a decir así, con un final feliz. Pero este hombre que salió en esta dirección y en esta desconsideración, termina muerto en esa tierra. No hay detalles bien de lo que ha pasado, cómo es su muerte, no sé si, no creo que sea vejez, porque dice que estuvieron 10 años allá, no sé cuántos años tenía tampoco. No hay relatos acerca de la causa de su muerte, pero fíjense que este hombre salió con toda su familia, pensando que esto era lo bien. Ahora, hermanos, por favor, Elimelech podría haber seguido vivo toda su vida y morir en las tierras de Moab, y quizás podría volver a Jerusalén. No es el punto si vivía o moría, el punto es que lo que brota del corazón, eso es lo que estamos hablando, las cosas que salen del corazón, la desconsideración al rey. Hay caminos, dice la Escritura, que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Bueno, pero hay que decir, bueno, a mí no me va a pasar. O miren, por ahora yo sigo vivo, a pesar de todas las cosas. Eso es orgullo y jactancia. Eso es orgullo y jactancia. Es un menosprecio al Señor. Bueno, pero Dios es rey, pero desde la puerta de su palacio para adentro. Dios es rey de la puerta de su palacio para adentro. Dios es rey, pero en este momento no lo es aquí en Belén, no lo es aquí en Argentina, pero sí lo es en la tierra de Moab. Voy a saber si te consideró a la hora de salir para esa elección. Todo esto, mis hermanos, saca de nuestro pecado. Llámele egoísmo, desconfianza. Eso es, mis hermanos, una desconsideración a nuestro Señor. Es decirle a Él, no te metas en nuestros asuntos. Mi experiencia me dice, mis amigos me dicen, mis parientes me dicen. ¿Y qué dice el Señor de todo esto? ¿Qué dice Dios de todo esto? ¿Qué dice cuando tomamos una decisión? ¿Qué dice la Iglesia unánime en todo esto? Considerando al Señor siempre en todo momento en su palabra. ¿Qué dice la Iglesia? Hermano, por favor, no quiero caer en Elimelech. Estoy hablando de que esto puede pasarnos también a cada uno de nosotros, endurecernos y tomar determinaciones que van en contra del Señor. Y que no hagan bien a nuestra alma ni a nuestra familia. O quizás si usted no está casado o no está casada, a usted mismo. Bueno, pero tuve una corazonada. No, hermano. Que el Señor nos dé la gracia de considerar siempre su palabra y pensar, por ejemplo, cuando Moisés dice, si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Aquella mujer cuyo nombre significa placentera, comenzaba, mis hermanos, a experimentar lo ajeno y lo contrario a ese nombre, junto con sus hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, esto quiere decir cuello o cervix, y el nombre de la otra era Ruth, que quiere decir amiga o compañera, y habitaron allí unos 10 años. Fíjense que los hijos continúan en esta decadencia, en esta desconsideración al Señor, a la ley misma y a su palabra, porque recuerden que la Escritura excluía que moabitas y amonitas entraran en el pueblo. ¿Sí? Eso es lo que le decía el Señor. No ignoramos la providencia del Señor. No ignoramos lo que el Señor está haciendo esto acá en este lugar, en este momento. Y eso lo vamos a ver a su debido tiempo, cuando el Señor lo permita, por ejemplo con Ruth misma. No ignoramos todo esto. Pero por parte de ellos respondieron mal al Señor. También procedieron mal. No hubo una consideración a Él. Desecharon al Rey. Entonces, fíjense que dice que murieron también los dos, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y su marido.
En medio de todo esto, mis hermanos, el Señor sigue siendo fiel. No se le escapa ninguna de las cosas que están pasando. Y nos tiene que llevar a considerar esto nosotros también, cómo es el proceder a diario en nuestras vidas. Y me incluyo, yo necesitamos todos el hecho de que el Señor ordene nuestro camino, nuestros pasos. Que podamos estar siempre dependiendo de Él para las decisiones que nosotros tomamos. ¿Sí? Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Y aún, muchas veces quizás tomando la misma escritura, podemos usar argumentos o versículos mal usados para lograr lo que yo quiero conseguir. ¿Sí? Entonces, deberíamos considerar en todo esto a nuestro Señor Jesucristo, que es ese verdadero Rey. Él es el Rey nuestro. Dios es el Rey nuestro. Nuestro Señor es el Rey sobre nosotros. Nosotros estábamos en tinieblas. Y dice la Escritura que fuimos trasladados de tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese Señor, ese Rey, es nuestro Salvador, que se entregó, que se dio a sí mismo por nosotros, que se sometió a la voluntad del Padre, cuando nosotros andábamos errantes y vagando en nuestros propios pecados, en nuestros propios caminos, haciendo lo que bien nos parecía según nuestro corazón nos dictaba. Y ese Señor, aún nosotros siendo enemigos, Él nos reconcilió con su sangre, con su sacrificio, para llevarnos a Él. Y gracias a Él por Cristo. Porque Él es Él que nos ha dado vida y vida en abundancia. Y nos ha puesto, mis hermanos, en su iglesia, en su pueblo. Él es el rey y cabeza federal o cabeza de familia que no precipitó a los suyos, que conduce a los suyos, a su esposa, a su amada, a su iglesia, a sus hijos. Los conduce, mis hermanos, por un camino por el cual andan los suyos, que es un camino de santidad, y Él mismo está con nosotros y no nos va a desamparar. No nos va a desamparar. Y aunque este rey gustó la muerte por todos, no fue dejado su alma en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, se levantó victorioso de esa tumba. Y no nos dejó huérfanos. Fíjese que se terminó el Belén y hubo un desamparo y un abandono, físicamente hablando, en esta familia. Se murieron los hijos y aún se sumó la gravedad del asunto. Por tanto, el Señor no nos ha desamparado ni nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dado su Espíritu para que hagamos, o mejor dicho, para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. Nos ha dejado su palabra para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para no andar según lo que le parece a mi corazón, lo que me dicta el corazón, eso es lo que dice el mundo. Para no andar según mi parecer, según mis ideas. ¿Con qué literal come su camino? Con brazo para lámpara, lumbrera es a mis pies. Lámpara, su palabra misma. Lámpara y lumbrera mi camino. Es esa antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esté. Y es a Él a quien tenemos que ir constantemente. Es a Él a quien tenemos que buscar. Y que el Señor guarde nuestros corazones para que sea así, mis hermanos, en tanto nos da vida. Ahora somos su familia, una familia eterna, que se deleita y aprende cada día junto a su Señor. Y me recuerda las palabras del Señor Jesucristo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y aquí, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi madre, mi hermana y mis hermanos. Cristo, ¿no? En Cristo, mis hermanos, tenemos esta familia eterna. Una familia por la cual podemos deleitarnos en nuestro Padre, en nuestro Señor y seguirle sus pasos. Que no nos va a llevar por caminos de muerte, por caminos incorrectos y que hagan mal a nuestra alma. Esos no son los caminos del Señor.
Sin duda, las pasiones terrenales van a seguir combatiendo contra nuestra alma, pero Él cuida a los suyos. Él está presto para socorrer, para fortalecer, para animar y para dar fuerza al cansado. Todas las cosas que mencioné que afloraron en el corazón de esta gente cuando pasaron esta situación, también las pasamos nosotros. No estoy diciendo que ellos fueron peores que nosotros. También las pasamos nosotros, también están en nuestro corazón y batallan todos los días contra nosotros. Pero tenemos un rey, un sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso la Escritura dice que Él dio alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano en su mano. Y que, en suma las palabras de Jacob, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, son lindas palabras, ¿no? Precioso esto, y esto es una verdad que ruego al Señor que guarde nuestro corazón para que esto pueda permanecer así siempre. Para que cuando vengan situaciones adversas, sequía, hambruna, nuestro corazón esté firme en el Señor y podamos decir esto con total certeza y firmeza. Me voy a alegrar en la salvación de mi Señor, me voy a alegrar en Él. Pablo le dice a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigos, estemos contentos con esto. Hebreos dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor es mi ayudador. Él es el Rey que tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Así que, si el Señor lo permite, mis hermanos, vamos a continuar en otra oportunidad con este libro. Y gracias a Dios por su cuidado sobre nosotros. Gracias a Dios por Cristo, que hoy ha obrado en los suyos para verle como Rey. Bueno, ¿es el Señor nuestro Rey? Bueno, vienen a la mente las palabras del Señor. Si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes me llaman Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Pienso en la palabra del Señor. Él es el Rey que puede, con todo lo que Él es, satisfacer nuestra alma. Él es el único que puede satisfacer nuestra alma. Y no andar nosotros vagando y errando por todo tipo de lugares, por caminos de muerte, cuyo fin es la muerte, alejados de Él. Por lo tanto, si hay alguien aquí esta noche que no está mirando a Cristo, de hecho no quiere mirar a Cristo, este es su llamado al cual dio un mandato al Señor, que se vuelvan a Él, que se arrepientan. Él es el Rey. Él es el Rey que reina y que va a venir y que va a juzgar con justicia. No importa si la persona es pobre, no importa si la persona es rica, no importa si estás en abundancia, no importa si estás en escasez, no importa si eres joven, si eres viejo, Él es el Rey. Y Él llama a que se arrepientan y que se vuelvan a Él. Oremos al Señor que guarda nuestros corazones para disfrutar cada día con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu cuidado y tu compasión. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor en Cristo. Gracias por todo lo que nos haces en cada día. Señor, ayúdanos a, si se puede decir, correr en cada momento de ti, Señor. Y permítenos también, en tu misericordia y en tu gracia, ver o examinar nuestros pasos hacia dónde se dirigen, hacia dónde vamos. Si están siguiéndote a ti, o quizás vamos en pos de lo que nosotros queremos. Y si es así, Señor, ruego tu misericordia, tu favor, para que nos arrepintamos de ello y podamos acudir a ti. Te ruego, Padre, que obres en los corazones que no te conocen,
En el nombre de Cristo te lo pedimos.